En el CERN trabaja más de 2.500 personas con un mismo objetivo: desvelar algunos de los secretos del universo. Pero en el mayor centro científico de la Tierra no solo hay física, también hay mucha ingeniería e informática. En el pasado, la ciencia era algo que avanzaba prácticamente con una sola mente. Estoy pensando en nombres como Copérnico, Galileo, Newton o el propio Albert Einstein. Eso ha cambiado en la actualidad. Detrás de cada descubrimiento está la colaboración de muchos científicos de muchos países. Y el CERN es sin duda el mayor exponente que existe actualmente de esta nueva forma de hacer ciencia. Yo creo que el CERN es un ejemplo perfecto de cómo se hace la ciencia hoy en día, donde un solo país no consigue tener los recursos necesarios para realizar no solo la parte intelectual del programa científico, sino también la parte de instrumentación, y hace falta colaborar a nivel mundial, primero a nivel europeo y hoy en día ya a nivel mundial, para poder tener los resultados que tenemos. Aquí la tecnología tan avanzada está al servicio del conocimiento. En el día a día esto se traduce en que los físicos piden mucho y los técnicos tratan de gestionar las demandas como pueden. Bueno, los físicos siempre quieren almacenar todos los datos, tenerlos siempre todos disponibles y guardarlos toda la vida. Y eso es algo imposible. Lo que os puedo decir es que hoy estamos trabajando con imanes que se montarán dentro de 30 o 40 años, pero todavía no sabemos cómo vamos a lograr construir estos imanes. Entonces hay una rivalidad un poco sana yo tengo muchos amigos físicos y muchos amigos físicos gallegos y siempre estamos pinchando unos a los otros, pero la relación es muy buena, creo yo, por lo menos en lo que a mí se refiere. Galicia tiene una representación muy importante en el CERN. Eva, Cibrán, Xavier Omar son solo algunos de los embajadores de la ciencia gallega. Como físico de partículas, pois agora mesmo este é o laboratorio máis importante do mundo, é unha das catedrais da ciencia. Entón, desde ese punto de vista, pues, claro, é un soño feito realidade estar aquí. E ademais é que o CERN dache as condicións realmente para ter esa sensación de que estás na vanguarda da ciencia. Unha desas catedrales da ciencia, non? Nas que a todo físico lle gusta estar, incluso a todo ingeniero. Lle gustaría estar aquí porque esta é a punta de lanza da ciencia e da tecnología. A verdade é que é moi interesante traballar porque cando estás traballando noutra universidade é como que non tes un contacto moi directo co que estás facendo e aquí ves moitos científicos facendo moito e realmente supón un incremento muy importante de toda motivación y de toda concentración. Galicia tiene una tradición ya bastante potente en física de partículas, con el grupo de física de partículas de la Universidad de Santiago, o sea que sí que hay gallegos y con una capacidad intelectual muy importante. Ellos y ellas también están detrás del mayor descubrimiento que ha producido hasta el momento el CERN y uno de los más importantes de la historia de la ciencia, el bosón de Higgs. Cibrán, ¿dónde estamos ahora mismo? Estamos no auditorio principal do CERN. Hoxe está case baleiro, estamos só nós, pero o día 4 de xullo do ano 2012 isto estaba rebosante, incluso quedou máis xente fora da que cabía aquí dentro. Había colas, incluso houve xente que pasou a noite aquí esperando polo acontecemento que se deu ese día. Ese día, as dúas persoas portavoces dos experimentos Atlas de CMS, Fabiola Gianotti e John Incandela, anunciaron que había unha evidencia unívoca da existencia de unha partícula compatible co bosón de Higgs. Que supuso para ti personalmente descubrir o bosón de Higgs, que además participaches na súa búsqueda? Si, eu participei modestamente porque formaba parte da colaboración Atlas, entón traballei no sistema de selección de datos cando se están tomando, pois filtranse moitos datos e só se seleccionan algúns que poidan ser de interés, non? Que significa un gran orgullo, despois esa sensación de satisfacción de completar o modelo estándar e saber que entendemos a natureza dunha maneira máis profunda. No sabemos si llegaremos a completar nuestro conocimiento sobre el universo, pero lo que sí podemos asegurar es que Galicia camina con paso firme en la búsqueda de la teoría del todo.